Como avanzábamos al inicio de esta ventana, hoy vamos a hablar de cubiertas vegetales. Hace tiempo que hablamos ya de este sistema, pero cada vez son más los que se deciden a implantarlo, sobre todo a la hora de construir edificios nuevos. Un tema que hoy ha sido abordado en unas jornadas en las que ha participado, entre otros, Jaime Pérez Zulueta, que es el director general de Territorio y Arquitectura de la Comunidad Autónoma. Muy buenas tardes, Jaime. Hola, Paqui, buenas tardes. Bueno, esto de las cubiertas vegetales, que tienen numerosos beneficios y sobre todo una gran funcionalidad para las edificaciones, es algo que hace tiempo sonaba raro, pero cada vez es más habitual en la región de Murcia ver este tipo de cubiertas en los edificios. Bueno, pues esperemos que sí, esperemos que así sea. Nosotros desde el Gobierno regional, desde la Consejería de Fomento, hemos iniciado una estrategia de arquitectura y construcción sostenible en la que estamos apostando por las soluciones basadas en la naturaleza, que es un concepto de construir a favor de la naturaleza y aprovechar los recursos de esta para tener, en este caso, ciudades más amables, ciudades que además se comporten mejor ante los riesgos climatológicos actuales y, por tanto, lo que queremos hacer es que se implementen cada vez más este tipo de cubiertas por todos los beneficios que nos aportan en la ciudad. Uh-huh. Uno de los beneficios de este tipo de cubiertas verdes tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la retención del agua en caso de inundaciones, ¿no? ¿Cómo funcionan estas cubiertas en esos casos en los que, por ejemplo, llueve mucho? Pues efectivamente, vamos a ver, en la región de Murcia, como todos sabemos, tenemos un problema de los episodios de lluvias torrenciales, en los cuales tenemos que pensar que nuestras ciudades, al ser un modelo de ciudad compacta, la ciudad europea, la mayoría de superficie de la ciudad está ocupada por cubiertas, aproximadamente un 70%. Si somos capaces de retener el agua de lluvia en las propias cubiertas de los edificios, estaremos evitando estos episodios de escorrentías que luego se filtre y se vierta a lo que son las redes y que evitar esas escorrentías en las calles, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos es implementar cubiertas de tipo extensivos, que quieren decir que son de poco espesor, en el que se pueda tener una primera, debajo de la capa de sustrato, de la capa de tierra, se pueda retener el agua en una primera instancia, y se calcula que hasta en un 40% podemos llegar a retener este agua para evitar luego, como he dicho antes, su filtración a la propia red pública de las calles. Estas cubiertas, que en realidad cuando uno las ve son auténticos mantos verdes en lo más alto de los edificios, tienen sobre todo una utilidad funcional, ¿no? Más que estética. Pero cuando se habla de cultivos, estamos hablando de, no sé, de cultivos, por ejemplo, que también dan frutos, o sea que uno puede aprovechar y también cultivar algo en esas cubiertas. Pues hay varios tipos de cubiertas, Paqui, y efectivamente nosotros lo que decimos es que podemos implementar, es como he dicho antes, estas cubiertas extensivas, que es como traer el manto del campo a nuestras cubiertas para que sirvan en eficiencia energética, que puedan reducir la temperatura del interior del edificio, para que capten dióxido de carbono, para que mitiguen el efecto de isla de calor, para que además absorban contaminantes de la atmósfera. Pero hay otro tipo de cubiertas que serían las tipo huertos, en las cuales efectivamente se puede llegar a cultivar todo tipo de vegetales, y en muchas otras ciudades, como en Barcelona o en Madrid, ya está habiendo experiencias pilotos en este sentido, donde además, teniendo una cubierta vegetal, además tenemos el hecho de que se pueda disfrutar estos espacios que actualmente pueden ser marginales y se puedan disfrutar y se pueda cultivar, y además se pueda, pues de esta manera, aprovechar esta quinta fachada de nuestras ciudades, que muchas veces lo tenemos desaprovechado. Uh-huh. Esta cuestión se ha abordado hoy con más de 70 participantes en una jornada técnica de la estrategia de arquitectura y la construcción sostenible, y es verdad que ahora está un poco de moda, ¿no?, el movimiento este de Passive House, que también incluye muchos casos, ¿verdad?, estas cubiertas verdes, pero los que tengan, por ejemplo, edificios que tengan ya 30, 40 años, ¿se pueden utilizar o se pueden aplicar estas cubiertas a esos edificios que ya tienen un tiempo, o esto es mejor en caso de nueva construcción? Bueno, nosotros apostamos por la nueva construcción, pero es muy importante qué pasa con estos edificios, como has dicho, que tienen ya una cierta edad. Claro que se puede implementar. Lo primero que hay que hacer es un estudio a través de un técnico y ver si el edificio, primero, está capacitado estructuralmente para soportar esta carga. La mayoría de las veces sí es así, porque ten en cuenta que lo que se haría es sustituir pues esta capa de grava o esta capa de losa que tienen los edificios, se sustituye por esta cubierta extensiva de 5 a 8 centímetros de tierra,
altura, con lo cual se compensan los pesos. Entonces, lo primero es ver si esa capacidad portante del edificio es adecuada, y si es así, pues a través de un proyecto técnico de un arquitecto, pues sí se puede implementar. Además, como he dicho, pues con todas las ventajas que conllevaría, pues el propio ahorro energético. Hasta en 8 grados se calcula que puede reducirse la temperatura interior del edificio. Si además hay placas solares, pues también mejora la propia capacidad, el propio funcionamiento de la placa solar, porque contribuye al enfriamiento, y, como hemos comentado, también mejora la propia biodiversidad de la ciudad, ¿no? De la ciudad como el hábitat del hombre, donde nosotros desarrollamos nuestra vida. Por tanto, mejora nuestros entornos de vida y nuestra calidad de vida. Sería como tener pequeños pulmones verdes, ¿no?, en las azoteas de los edificios. Efectivamente, de eso se trata. Se trata de hacer una ciudad más amable, una ciudad donde se contribuya a respirar un aire más limpio, donde se mitigue el efecto de la isla de calor, donde mejore la biodiversidad y donde al final construyamos a favor de la naturaleza en vez de en contra. Esto no es un invento únicamente de la región de Murcia, la estrategia arquitectónica y construcción sostenible. Esto es una de las líneas de acción de soluciones basadas en naturaleza, que tanto en la agenda urbana española como en la agenda europea, pues desde estas agendas y desde el propio Pacto Verde de la Unión Europea, nos están incitando a que además contribuyamos al cambio, a esta transformación ecológica del sector de la construcción con este tipo de sistemas. Sería hacer edificios esponja, ¿no?, y llevar el manto del campo a las cubiertas, que nos sirvan pues para captar agua y para mejorar y hacer nuestras ciudades más verdes, más amables. Uh-huh. Yo estoy pensando que habrá quien esté escuchándonos y piense, vale, esto va de hacer edificios esponja, pero luego esos pisos, además de tener esas ventajas de, por ejemplo, estar más aislados, esas casas no tendrán después más humedad por ser esponjas, precisamente. Pues al contrario, una de las ventajas que tiene hacer una cubierta vegetada es que mejora la propia capa de aislamiento del edificio, lo protege más, porque ten en cuenta que evidentemente tiene que ejecutarse bien, en fin, tendría que ejecutarse correctamente, pero al tener una capa de aislamiento y la propia sustrato la protege muchísimo mejor. Otro tema que suele preocupar es qué pasa con las raíces de las plantas. Bueno, pues se utilizan unas capas impermeabilizantes antirraíces que evidentemente con la tecnología de hoy en día pues no causan ningún problema. Por tanto, también mejoran la propia capacidad de aislamiento del edificio y bueno, también es un plus a la hora de revalorizar el propio edificio y de que además paisajísticamente, como también has comentado, pues también sean bastante más agradables. Uh-huh. O sea que ni humedad ni problema con las raíces. Y de los 70 participantes que han estado hoy en esa jornada, ¿se notaba que había interés por este tipo de sistemas novedosos? Pues bastante interés, y de hecho, Paqui, me hacían las mismas preguntas, o sea, hacían las preguntas que estás haciendo, porque eso quiere decir... Y yo no he estado en la jornada, o sea que... No, pues a mí, ya, pero son lo que preocupa a la gente, qué pasa con el agua, qué pasa con las humedades, qué pasa... Sí había interés, ten en cuenta que estos temas están aquí, han venido para quedarse. De hecho, hemos traído a un ponente del Ayuntamiento de Barcelona, un experto que llevan realizando concursos en este sentido, que nos ha contado la experiencia de la ciudad de Barcelona, qué es lo que están haciendo con lo que está pasando, ¿no? Porque la idea también es monitorizarlo y demostrar que todas estas cuestiones que hablamos pues realmente funcionan, y por tanto sí se ha despertado un gran interés, ha habido mucha participación por parte de la gente que ha estado en la jornada, y creo que esto ha venido para quedarse, que realmente invitamos desde el Gobierno regional, a través de la estrategia de arquitectura y construcción sostenible, a que cada vez haya más soluciones basadas en la naturaleza en nuestra arquitectura, en nuestra manera de construir, como digo, porque contribuyen a mejorar la calidad de vida y a que entre todos tengamos unos espacios más habitables y más amables, también contribuyen a mejorar la salud y a la calidad de vida. Uh-huh. Pues una moda, una tendencia que ha llegado para quedarse, o sea que con el tiempo veremos más cubiertas verdes en las ciudades y también seguro en la región de Murcia. Jaime Pérez Zulueta, muchísimas gracias por atender la llamada de la SER esta tarde. Un abrazo. A vosotros, otro. Adiós, gracias. La Ventana Región de Murcia.